Buenos días, soy Skachipá y hoy vamos a explicar los cambios hemodinámicos que se producen en el corazón en los diferentes tipos de ejercicios. El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Los diferentes tipos de ejercicios pueden ser clasificados en dos grupos: los del grupo dinámico o isotónicos o los del grupo estático o isométrico. Esta clasificación se basa en los cambios hemodinámicos de cada tipo de ejercicio. Por supuesto, cada uno de los grupos están estereotipados como sus extremos. El ejercicio isotónico es el ejercicio de nadar o de correr, en el cual, cuando los músculos hacen fuerza, los miembros no oponen mayor resistencia y en consecuencia el músculo se acorta sin aumento considerable de la tensión muscular. Por el contrario, en el ejercicio isométrico, cuando los músculos hacen fuerza, los huesos a través de los tendones oponen resistencia al movimiento y aumenta considerablemente la tensión realizada por el músculo con poco o nulo acortamiento de estos músculos. Empecemos explicando las principales características del ejercicio isotónico o dinámico y veamos a qué conclusiones llegamos. En estos grupos se producen tres cambios fundamentales: en la contractilidad, en la resistencia periférica y en el retorno venoso, que vamos a explicar. Lo primero que vamos a encontrar es una estimulación simpática anticipatoria y reactiva al ejercicio, que va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la contractilidad del corazón. Posteriormente, el movimiento corporal y gracias al vis a lateris producido por los músculos en movimiento y el aumento de los movimientos torácicos y abdominales va a aumentar el retorno venoso. Finalmente, y después de una vasoconstricción momentánea producida por la estimulación del sistema nervioso simpático, se va a producir una marcada vasodilatación periférica gracias a los metabolitos liberados por los músculos y el aumento de la temperatura corporal, que van a perdurar hasta que finalice el ejercicio. Resumiendo, va a haber un aumento de la contractilidad, un aumento del retorno venoso y una marcada vasodilatación. Para entender los cambios que suceden en el corazón, vamos a dibujar un ciclo presión-volumen y vamos a explicar sobre qué cambios se producen ante cada una de las características de este tipo de ejercicio. En un eje de coordenadas vamos a representar el loop presión-volumen. Sobre el eje de las abscisas vamos a representar el volumen del ventrículo izquierdo y en el eje de las ordenadas representaremos la presión del ventrículo izquierdo. Lo primero que vamos a dibujar es el llenado ventricular, que comienza cuando el corazón está relajado, la presión es baja y el volumen es residual. Esta curva aumenta de volumen considerablemente hasta alcanzar el volumen de fin de diástole, pero la presión tiene un aumento pequeño. Posteriormente comienza la sístole ventricular, por lo cual se cierra la válvula mitral y la presión intraventricular aumenta hasta superar la presión aórtica, pero no hay un cambio del volumen porque las dos válvulas del ventrículo izquierdo están cerradas y por consiguiente la sangre no puede ni entrar ni salir. O sea, en esta fase hay un aumento considerable de la presión arterial sin variación del volumen y por eso se llama fase isovolumétrica sistólica. Cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión aórtica, comienza la fase de sección, en la cual sigue habiendo un aumento de la presión ventricular, aunque no tan rápida, pero el volumen ventricular disminuye considerablemente. El volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo se conoce como volumen sistólico. La eyección finaliza cuando comienza la relajación ventricular y se cierra la válvula aórtica. Posteriormente a este cierre, la presión ventricular disminuye hasta valores mínimos y no hay variación del volumen del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es otra vez una cavidad cerrada. Esta fase es conocida como la fase isovolumétrica diastólica.
Cuando la presión del ventrículo izquierdo vuelva a ser menor que la presión de la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y comienza la fase de llenado, volviéndose a repetir el ciclo cardíaco. Ahora vamos a comenzar a explicar cómo los cambios característicos del ejercicio isotónico modifican el ciclo presión-volumen. El aumento del inotropismo cardíaco va a correr la curva de contractilidad hacia la izquierda, ya que el corazón va a realizar más trabajo en cada contracción. Esto no modifica el volumen de fin de diástole, pero va a aumentar el volumen sistólico y disminuir el volumen residual. El aumento de las contracciones periódicas de los músculos esqueléticos que se observan produce un aumento de retorno venoso. Esto aumenta el llenado ventricular y en consecuencia aumenta el volumen de fin de diástole. Como ya sabemos, gracias a Frank Starling, el aumento del volumen de fin de diástole produce un aumento del volumen sistólico, prácticamente sin cambio en el volumen residual. Y por último, vamos a observar la vasodilatación estimulada por los músculos. Esta vasodilatación va a producir una disminución de la resistencia periférica y en consecuencia va a aumentar el volumen sistólico, ya que la sangre tiene menor resistencia para salir del corazón y esto disminuye el volumen residual sin modificar el volumen de fin de diástole. En resumen, todas las características de este ejercicio nos llevan a un aumento del volumen sistólico, haciendo que el volumen minuto cardíaco en el ejercicio isotónico aumente marcadamente. ¿Qué sucede con las presiones? La presión sistólica, la presión diferencial, la presión diastólica y la presión arterial media. Veamos, si nosotros dibujamos la curva de presión aórtica en función del tiempo, fácilmente podemos observar dos períodos. Un período eyectivo que comienza con la apertura de la válvula aórtica y termina con el cierre de esta. Durante este período, la presión aórtica aumenta la mayor parte del tiempo. Y un período eyectivo que comienza con el cierre de la válvula aórtica y termina con la apertura de la válvula, que se produce cuando comienza la eyección. Durante este período, la presión aórtica disminuye de manera constante. También podemos observar la presión diastólica, la presión sistólica, la presión diferencial y la presión arterial media. ¿Y cómo se modifican las presiones? La presión sistólica va a depender de la magnitud de la presión diferencial y la diferencial tiene algunos determinantes como ser la distensibilidad de la aorta, que en el ejercicio no tiene variabilidad, y de las características de la contracción ventricular. Cuanto menor sea la distensibilidad, mayor va a ser la presión diferencial, ya que estaríamos introduciendo la misma cantidad de sangre en un compartimiento más rígido. Y cuanto mayor sea la contractilidad, mayor va a ser la presión diferencial, y en consecuencia, mayor va a ser la presión sistólica. ¿Y la presión diastólica de qué depende? Depende del efecto Wien-Kessel. En el efecto Wien-Kessel se toma la aorta como una cavidad de paredes puramente elásticas y las arteriolas serían como pequeñas canillitas que modifican la resistencia a la salida de sangre de la aorta. Cuanto más vasodilatadas están las arteriolas, la resistencia periférica disminuye. La aorta se vacía más rápido y disminuye la presión diastólica. Por el contrario, cuanto más vasos contraídas están las arteriolas, la resistencia periférica aumenta, la arteria se vacía más lento y la presión diastólica aumenta. Esto hace que la resistencia sea en este caso el factor más importante en determinar la presión diastólica. En resumen, en el ejercicio isotónico, la presión diastólica disminuye mucho. La presión diferencial aumenta considerablemente y la presión sistólica tiende a aumentar, pero relativamente menos, dependiendo de los cambios en las otras dos presiones. Con respecto a la presión arterial media, esta puede no modificarse, que es lo más probable, pero también puede aumentar o puede disminuir,
dependiendo de cuánto disminuya la presión arterial diastólica o aumente la presión sistólica. O sea, depende del balance entre la contractilidad, el retorno venoso y la vasodilatación. Ahora vamos a explicar los cambios hemodinámicos producidos durante el ejercicio estático o isométrico. Como dijimos anteriormente, durante este ejercicio los músculos realizan fuerza, pero los huesos que los sostienen no se mueven. Esto genera un aumento marcado de la tensión muscular. Como los músculos aumentan su tensión y los vasos pasan entre ellos o los atraviesan, los vasos son aplastados por los músculos, que disminuye su radio y en consecuencia aumenta la resistencia periférica. Por supuesto, el sistema nervioso central va a seguir estimulando el inotropismo cardíaco. Y podemos decir que el retorno venoso no se modifica, ya que el movimiento muscular no es característico de este tipo de movimientos. Solo hay contracción. Volvamos a dibujar un loop presión-volumen normal para trabajar sobre este. Lo primero que tenemos es un aumento de la resistencia periférica por el aplastamiento de los vasos, y eso va a producir una disminución del volumen sistólico a expensas de un aumento del volumen residual, sin modificación del volumen de fin de diástole. Después, el aumento de la contractilidad cardíaca, que mueve su curva hacia la izquierda, se genera un aumento del volumen sistólico con disminución del volumen residual. Y el volumen de fin de diástole tiende a permanecer sin cambios. Como consideramos que el retorno venoso no se modifica, este no va a modificar el loop presión-volumen. En resumen, el volumen de fin de diástole se modifica poco o no se modifica. El volumen sistólico puede aumentar, puede disminuir o puede quedar igual, dependiendo del balance entre el aumento de la resistencia periférica y el aumento del inotropismo cardíaco. Por lo general, el volumen sistólico tiende a aumentar un poco. ¿Y las presiones? Bueno, volviendo al gráfico de presión aórtica, podemos descubrir rápidamente que la disminución de la resistencia periférica debida al aplastamiento de los vasos evitan la disminución de la presión aórtica durante la fase no eyectiva. Y esto genera un aumento de la presión diastólica. La presión diferencial tiende a aumentar solo un poco debido al pequeño aumento del volumen sistólico, si es que se produce. La presión sistólica aumenta, porque aumenta la presión diastólica y la presión diferencial no disminuye. Y obviamente la presión arterial media aumenta porque aumenta la presión sistólica y la diastólica al mismo tiempo. Resumen, podemos decir que las personas que realizan ejercicios isotónicos van a manejar flujos mayores y las personas que realizan ejercicios isométricos van a manejar presiones mayores. Por eso, cuando las personas se entrenan en un tipo de ejercicios, tienen algunos cambios específicos para ese tipo de ejercicio. Las personas que realizan un ejercicio isotónico tienen un corazón con cavidades grandes y sin tanto engrosamiento de las paredes ventriculares. Y las personas que realizan un ejercicio isométrico van a tener el espesor de las paredes ventriculares muy engrosadas, pero no así el volumen de las cavidades, que va a aumentar en menor medida. De esta forma, damos por finalizada la descripción de algunos de los cambios hemodinámicos que se producen durante la realización de dos tipos de ejercicios. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.